Buenas noches y bienvenidos un jueves más al Enfoque. Hoy analizaremos con la consejera de Educación, Cultura, Festejos e Igualdad sobre las 4 áreas que gestiona, los proyectos futuros que tiene y tanto los proyectos futuros que tiene como todas las gestiones que se han hecho en todas estas áreas, las 4 áreas que ella gestiona. Se encuentra con nosotros Elena Fernández Treviño. Buenas noches, Elena. Muy buenas Bienvenida. noches, Fausía. Muchas gracias, un placer estar aquí contigo. Antes de empezar a hablar del retorno de la cultura, a mí me gustaría que nos centremos en el área de educación y ese apoyo imprescindible que ha brindado la Consejería de Educación al Ministerio, al MEC, a los colegios, tanto públicos como concertados, con esa ayuda de fondos COVID, de estatales, para dotar a los centros de recursos y de materiales, de todos ellos provocados por la pandemia del COVID-19. Sí. ¿A cuánto ha ascendido la inversión? Y no sé si se ha cubierto todas las demandas y necesidades. Pues sí, Fausía, nosotros pusimos a disposición de todos los centros educativos, pero desde la guardería, desde las escuelas infantiles hasta la universidad llegamos también, porque hicimos también algunas colaboraciones allí, pues 7 millones de euros que nos llegaron de fondos COVID y hemos gastado hasta el último euro en todo lo que los centros nos han ido pidiendo. Era una situación muy complicada, entonces nos pusimos en colaboración con el Ministerio de Educación también a ayudar y a poner a disposición de los directores y directoras de los equipos todo lo que nos iban pidiendo, concretamente pues material sociosanitario, pero también señalética, pues aparatos purificadores de aire en las aulas, material informático que también llevamos a los centros educativos y todas aquellas cuestiones que en ese momento urgían, ¿no? También la Consejería ha colaborado con personal que hemos puesto pues de refuerzo de limpieza, refuerzo de mantenimiento, también una contratación de enfermeros y enfermeras que estaban a disposición de los centros y que luego trasladamos también a Salud Pública para el tema de la vacunación. Y bueno, hemos puesto todos nuestros recursos a disposición siempre del Ministerio de Educación para ayudar en todo lo que hacía falta. Este año, en los presupuestos, como sabes, en vez de 7 millones de euros a educación ya, que estábamos ya en otra fase de la pandemia, nos daban 12 millones al Gobierno y lo que hicimos fue de entrada pedir de esos 12 millones, 2 millones para educación, ¿no? Y los tenemos, de hecho ya prácticamente también lo hemos dotado a los centros educativos, hemos hecho una refuerza también de ordenanzas, de limpieza y hemos vuelto a suministrar pues esas mascarillas y material gel hidroalcohólico, ¿no? Material sociosanitario que también nos han ido pidiendo. Y bueno, siempre con el condicionante de que si necesitaban más, pues íbamos a pedir de esos fondos más, porque educación nos parece pues uno de los pilares más importantes y el donde más quizá hay que reforzar, ¿no? Hay otros sectores, pero educación sin duda es uno de ellos. Y bueno, yo creo que los centros educativos, cuando el año pasado estuvimos visitándolos con la delegada del director provincial, pues yo creo que habían quedado muy satisfechos también de ese refuerzo que les había ayudado tanto a gestionar un momento tan difícil como era la pandemia. Y ese material informático sin duda ha ido muy bien a mucha gente, porque resulta que el confinamiento, la pandemia ha dejado en evidencia pues la carencia en ese sentido en muchas familias, en muchos colegios que se ha podido detectar, ¿no? Claro, lo que hacía la pandemia en determinadas cuestiones es poner una lupa sobre cuestiones que ya estaban ocurriendo y que se tenían que solucionar. Una de ellas es la brecha digital, ¿no? Que es verdad que hay una brecha digital enorme en los centros educativos, porque es verdad que mucho profesorado ahora mismo utiliza las nuevas tecnologías para dar clases y especialmente en tiempo de pandemia, porque bueno, pues el confinamiento obligaba prácticamente a ello y entonces la pandemia agudizó y aceleró también la digitalización de los centros educativos y era necesario, por tanto, que dotásemos de esos materiales. Nosotros pusimos 2 millones prácticamente a disposición, 1.700.000 y algo más, una parte que puso la Consejería de Educación, añadiendo a ese 1.700.000 y una parte también muy importante que puso el Ministerio de Educación a través de la Dirección Provincial. En total prácticamente 2 millones de euros para dotar de material informático, carritos cargadores y routers y demás a los centros educativos. La idea es también que esa dotación digital vaya aumentando en los años venideros, porque es verdad que cada vez nos piden más
los centros educativos este tipo de material. De hecho, ha habido centros donde en vez de libros nos han pedido tabletas que sirven pues para dar clases mucho mejor que un libro, ¿no? El caso del Reina Sofía, que por ejemplo nos pidió tabletas, unas tabletas con las que ellos trabajan y los peques trabajan con muchísima más facilidad, entonces sustituimos los libros de texto por las tablets, ¿no? Y bueno, en definitiva lo que nos han ido pidiendo y todo tipo de obras y reparaciones también, porque como sabes la Consejería de Educación también está para eso. Bueno, la Consejería de Educación, además de esta ayuda propiciada por la pandemia, además la Consejería de Educación también pues tiene otros proyectos y realiza otras gestiones del área de educación en los colegios. Pues por ejemplo, no sé, aparte del mantenimiento de colegios, no sé qué proyecto inmediato tiene o qué es lo que tiene previsto a corto, medio o largo plazo. Nosotros nos van tramitando los centros educativos necesidades que tienen estructurales en los centros, pues una reparación de un vallado, un muro que se ha caído, que está viejo, o queremos pintar esta parte o nos hace falta esta otra. Entonces, lo que tiene la Consejería es una dotación de presupuesto hasta 40.000 euros, ¿no? 44.000 que son los contratos menores. A partir de ahí es infraestructuras quien se encarga. Y nosotros pues nos hacemos cargo de esas obras menores hasta donde podemos y con el presupuesto que tenemos, que no es demasiado grande, pero siempre tenemos una arquitecta técnica que va a los coles cuando hay algún tipo de situación que los coles no requieren, o si hay una situación de urgencia lo hacemos en el mismo día y se hacen ese tipo de obras e intervenciones de mantenimiento y reparación de los centros. Independientemente de eso, luego tenemos otros convenios con los que ayudamos también a los colegios, ¿no? Este año, por ejemplo, una cosa que hemos dicho poco y que yo creo que es también una buena noticia es que hemos ayudado también con el cableado. Los coles concertados había una parte que todavía no tenían, que era pues un cableado que les hacía falta para conectarse a Internet en los centros educativos. Había llegado la toma hasta la puerta de los coles concertados, pero en su momento se había quedado ahí y no habían podido hacer más. Este año la Consejería de Educación a los 3 colegios concertados le ha facilitado esa toma para ese cable, que era un cableado por todo el centro educativo, que bueno, pues nos pusimos de acuerdo con el centro tecnológico para hacerlo también, que ellos nos asesoran cómo hacerlo y finalmente pues ahora mismo tienen esa red informática, vamos a llamarle así, ¿no? Y es verdad que otros convenios con el Ministerio de Educación, tenemos con el Pacto de Estado personas que ayudan a los responsables de igualdad en todos los centros educativos, agentes de igualdad que están en los equipos de igualdad y están en todos los centros educativos de Melilla, porque el Ministerio tiene clara que la igualdad es uno de los pilares también que se debe trabajar en los centros, y ahí estamos con ese Pacto de Estado reforzando. Y ahora pues no solamente el convenio de técnicos de educación infantil que ya tenemos firmado con el Ministerio y que aumentamos a 75, sino que vamos a firmar un futuro convenio que comenzaría este año también con el refuerzo de cuidadores para el Reina Sofía y para los centros de educación especial de Melilla. Sobre lo que sí tiene gestión completa la ciudad autónoma es sobre las escuelas infantiles, las guarderías. Cada año, de hecho, aumenta la demanda de plazas para guardería en la ciudad, y anunció hace una semana que se iba a construir una en Altos de la Vía. De hecho, señaló hasta el terreno donde se va a construir esta guardería. No sé si ya cuenta con fecha, con inicios de obra. Sí, siempre es una alegría, la verdad, que siendo consejera de Educación, la posibilidad de que a través de fondos podamos construir una escuela de educación infantil con la demanda que hay en la ciudad y la cantidad de familias que lo piden, es de verdad una noticia buenísima para la ciudad. Y sí hemos empezado ya a iniciar esos trámites. El otro día además pedimos en Consejo de Gobierno que se abocaran las competencias que tiene infraestructuras para poder hacer ese tipo de obra y que nos la pasaran a la Consejería de Educación para poder nosotros descargar a infraestructuras que tiene mucha obra por delante y poderlo iniciar desde nuestra área. Y así fue, se aprobó en Consejo de Gobierno las 3 obras que ahora mismo tenemos proyectadas desde nuestras áreas, que son la Escuela de Música y Danza, la Escuela de Educación Infantil, que son 2 proyectos muy interesantes, y el Centro de Crisis 24 horas que vamos a construir en los bajos de la Cámara de Comercio, pegado a Correo, en toda esa parte de oficinas, que eso ya tiene proyecto hecho, solamente había que remodelarlo. Esos 3 proyectos los tenemos previstos para este año. Ya hemos iniciado los pliegos del proyecto de la escuela, que eso sale a contratación también, a concurrencia competitiva. En el momento que un arquitecto o arquitecta lo tenga, se le adjudique,
pues comenzaremos el proyecto de obra, que yo espero que sea a mitad de este año aproximadamente. ¿Has comentado el Centro de Crisis 24 Horas? ¿En Sí. qué consiste? El Centro de Crisis 24 Horas también viene de fondos del Estado y son centros que se están montando en todas las comunidades y ciudades para atender a víctimas de agresiones sexuales. Yo creo que es muy importante iniciar esta línea porque la idea también del Gobierno es que se amplíen las violencias, que se hable de otras violencias que no son las del seno de la pareja y expareja. El Ministerio de Igualdad ya está contabilizando los feminicidios fuera de la pareja y expareja y yo creo que tenemos que hacer un retrato completo de todas las violencias y esta sin duda es una. Curiosamente no tenemos, creo, a mi parecer, por los datos que luego nos llegan por las estadísticas, por las encuestas y porque hemos sido educadores y hemos visto lo que ocurre y lo que nos cuentan en los centros educativos, yo creo que no nos llegan todos los datos de cómo se está trabajando ni cómo están viviendo las mujeres más jóvenes y menos jóvenes el tema de las violencias sexuales. Entonces yo creo que el Centro de Crisis 24 Horas no solamente trata de atender agresiones, ¿no? Atender y ponerse en colaboración evidentemente e inmediatamente con los agentes que, ¿no? Policía o juzgados si quieren poner denuncias, es decir, seríamos como una cadena, ¿no? Dentro de todo el protocolo, sino también información y prevención, que yo creo que hace mucha falta concienciar sobre qué significa, ¿no? el respeto en este sentido y qué sería o qué se consideraría una agresión o no, ¿no? Y entonces yo creo que aquí que haya un centro de crisis 24 horas que además estaría funcionando no de forma presencial, pero sí en una parte presencial y otra telefónica, 24 horas de 7 días a la semana, ¿no? En caso de que hubiera cualquier tipo de caso, cualquier tipo de agresión, irían allí, podrían perfectamente ir para informarse y asesorarse de qué tienen que hacer. Y nosotros además extenderíamos esa oficina a trabajar también el tema de la violencia contra las mujeres. Esa zona de la Cámara de Comercio es muy interesante porque tiene una entrada independiente enfrente de Correos y nosotros ahora mismo tenemos el Centro de la Mujer que tiene la atención a víctimas, ¿no? Víctimas siempre dentro de la ley del 2004, pareja o expareja. El Centro de Crisis 24 Horas funcionaría no solamente para agresiones sexuales, sino para cualquier otro tipo de violencia. Esa es la idea de la Consejería de Igualdad y no tendrían por qué entrar directamente por la puerta de la calle Cervantes, sino por la calle lateral y ahí tendrían una oficina que atendería también a otro tipo de violencias que yo creo que hace mucha falta en la ciudad. Bueno, luego nos detenemos más en el área de igualdad, pero ahora sí que acabamos con el apartado de educación y como todas las semanas contamos también con los ciudadanos pues para que pregunten o sugieran lo que consideren oportuno, en este caso a la consejera. Cuando quiera nuestro compañero Juanjo ponernos... Mira, sobre educación, sobre el tema de las guarderías, pues te diría que bueno, que ampliar todo el tema de las guarderías, porque hay muchos niños pequeños, gracias a Dios, que hay muchos niños chicos, y entonces, pues bueno, pues es que no hay guardería, es que las mujeres para meter a sus hijos tienen que hacer florituras, y aparte que hay gente que está trabajando, tiene que depender de una persona en casa, porque no puede llevar al crío al trabajo, entonces la guardería yo la ampliaba. Las guarderías, pues eso también, que las guarderías pues debían de ampliarla un poquito más, porque hay muchos niños que lo necesitan y están en las calles. Yo más que cuestiones lo que deseo es animarla a que siga trabajando pues por la educación, la cultura, la igualdad y los festejos, ¿no? En nuestra ciudad autónoma. Son campos súper amplios, ¿no? Algunas líneas prioritarias, por ejemplo, que considero que no se tendrían que olvidar desde la Consejería, pues es sobre todo destacar nuestro patrimonio cultural, natural e inmaterial, ¿no? Y sobre eso, pues yo sé que se está trabajando, pues nada, seguir en esa línea, potenciar esos trabajos en el ámbito cultural. Favorecer también a todas las asociaciones culturales en Melilla, ¿no? A pequeñas asociaciones que sin la ayuda de la ciudad autónoma pues no podrían seguir hacia adelante. Por ejemplo, los Cabales, el Club Escorpio y otras más tradicionales que llevan mucho tiempo pues trabajando en la ciudad de Melilla con personal de aquí de Melilla. En el ámbito de educación, pues continuar con los convenios que se tienen firmados a través de escuelas infantiles, ahora con el Reina Sofía, y todo esto, pues de alguna manera cumplimentando o complementando, mejor dicho, pues las competencias que son del Ministerio de Educación y Formación Profesional. La falta de personal que hay en educación, porque faltan maestros, y los técnicos que hay, pues la bolsa debería de ser un poquito más, o sea, tener más movilidad y que todos tengan derecho a trabajar, porque hay técnicos que prácticamente no trabajan. Bueno,
No sé si quiere contestar a alguna de las Sí, bueno, cuestiones. lo que han dicho las dos primeras ciudadanas, yo estoy plenamente de acuerdo. Creo que no solamente se debe limitar el tema a las guarderías, a las escuelas infantiles, sino también trabajar en la conciliación de la ciudad. Yo creo que estamos a años luz de hacer buenas políticas de conciliación y yo creo que es uno de los objetivos de esta consejería también, ¿no? Trabajar educación e igualdad juntas tienen que ir de la mano aquí para responder a esas necesidades de las familias. Nosotros este año sacamos un proyecto también de una subvención de 1 millón de euros que ahora mismo está parado en Hacienda por un problema de burocracia que esperemos que se resuelva pronto, y tenemos también a licitación un contrato mayor del plan corresponsable con 4 lotes que tienen que ver con conciliación. Uno de ellos va dedicado a las aulas matinales, a reforzar las aulas en los coles, de la llevada y la recogida de los peques a los coles. Ahí vamos a estar presentes para que haya en todos los coles que quieran montar aulas matinales, es muy interesante. Luego un servicio de cangureo, de atender en casas por cuestiones sobre todo más urgentes y más puntuales, y sobre todo que haya 4 o 5 recursos extraordinarios en la ciudad, me refiero a extraordinarios fuera de lo que son las escuelas infantiles, que se dediquen al tema de la conciliación para facilitarle la vida a las familias. Yo creo que es fundamental este tema. Creo que el tema de los cuidados se debe de poner en el centro de la vida pública, me refiero, de la vida política también, ¿no? Al final, compatibilizar pues la política, ¿no? Y cualquier otro trabajo con una vida personal. Hablábamos un poquito antes de que empezara el programa, lo que muchas veces nos cuesta sacar, ¿no? a los más peques adelante, cuando además tienen muchas obligaciones. Entonces yo creo que esta mañana estaba en una charla en la UGR y también me decía, aparte del alumnado, ¿no? Cómo de repente, ¿no?, las mujeres llega un momento de su vida donde si quieren llegar lejos a lo profesional tienen que renunciar precisamente por el tema de la familia, ¿no? El Estado nos tiene que brindar las herramientas para que una elección no sea una renuncia, especialmente para las mujeres. Y yo creo que es fundamental, pero aquí tenemos hombres y mujeres que a veces no pueden buscar empleo o no pueden acceder a él porque no tienen con quién dejar a los más pequeños, y eso no puede ser. Yo creo que es una de las políticas públicas en las que la Consejería tiene puesto uno de sus mayores objetivos, así que estoy plenamente de acuerdo. A Vera, pues decirle que claro que sí, que vamos a seguir trabajando. Él bien sabe cómo funcionan todas estas cosas porque él es uno de los activos de esta ciudad cultural y que está además siempre organizando muchas cosas y que desde luego no lo vamos a abandonar. Y en cuanto a los técnicos de educación infantil, pues nosotros teníamos una bolsa de técnicos de educación infantil que se agotaba. La última vez que llamamos prácticamente agotamos la bolsa entera. Se volvió a abrir, la consejera de Administraciones Públicas, mi compañera Gloria, abrió una nueva bolsa que ahora mismo tiene mucha gente ahí, pero nosotros hemos extendido ese trabajo de técnicos de educación infantil que van a las escuelas infantiles, que van a los colegios y que bueno, y que yo creo que es una bolsa que está muy activa y que de la que se va a tirar mucho, ¿no? Así que eso es lo que puedo decir. Bueno, pasamos a cultura. Sí. Por fin la cultura vuelve a tomar las calles después de ese largo periodo de pandemia, de ese el confinamiento estricto, luego la vuelta progresiva con limitación de aforo en muchos de los eventos que se han hecho. Bueno, pues hemos visto la puesta en escena con la cabalgata de carnaval, que ya por fin podemos tener una cabalgata. Sí, sufriendo, pero sí. Sí, bueno, pues si quieres, hacemos una valoración primero de cómo se ha vivido y cómo volvemos ahora a la normalidad. No sé si es nueva normalidad o ya es normalidad plena. Esperemos que sea cada vez más normalidad. Es verdad que para una Consejería de Cultura y Festejos atravesar una pandemia que te impide, que a veces te prohíbe completamente poder hacer cualquier tipo de evento masivo o menos masivo, es muy frustrante, ¿no? Es verdad que, a ver, no solamente por el hecho de que la cultura y los festejos sea una necesidad solo por pura alegría o por puro ocio, sino porque es una necesidad mucho más allá de eso. Yo creo que la cultura es un bien de primera necesidad y además sostiene a muchas empresas de la ciudad de Melilla, da empleo y sobre todo da también mucho ánimo y felicidad a mucha gente, que yo creo que es fundamental. Y llenó de contenido nuestra vida en la pandemia y desgraciadamente ha estado muy tocada durante la pandemia. No hemos vuelto a los aforos del 100% hasta hace muy poquito, hasta hace relativamente poco. Yo creo que impulsar de nuevo la cultura sin restricciones, al mascarilla, al aire libre ahora mismo, pero poder ya disfrutar de una cultura al aire libre sin ningún tipo de restricción de aforo y sin prohibiciones de eventos masivos, es lo que nos merecíamos, ya volver a esa normalidad. Entonces estamos planificando un 2022 así, con esa normalidad. Yo creo que esa es la idea y el objetivo,
y así lo hemos hecho en Carnaval, nos hemos volcado porque hemos traído un poquito de Cádiz a Melilla, en la comparsa y en las chirigotas que llenaron el Cursal y que gustó muchísimo a la gente, y en la cabalgata pues la habíamos preparado, una cabalgata modesta, no la quisimos hacer muy grande también por el tema de la pandemia, pero bueno, que salió a las calles de Melilla, yo te decía sufriendo porque mirábamos el tiempo y el cielo todo el rato por la lluvia, pero finalmente pues salió bien y pudimos hacerla. Y bueno, pues recuperar la Semana del Libro, la Semana de Cine en mayo, las hogueras de San Juan en verano, las ferias, los conciertos. Esa es la planificación de la Consejería de Cultura de aquí a 6 o 7 meses, así que esperemos que no tengamos nuevas sorpresas. Yo creo que no, yo creo que ya estamos saliendo de toda esta pesadilla. Hombre, parece que con la vacuna está, más o menos, parece que está controlado. Sí, 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 sí. ¿Y obras de teatro? ¿Se retoma cada 15 días obras foráneas? Obras de teatro todos los fines de semana en el Cursal. Yo quiero el Cursal todos los fines de semana con eventos, lo tengo claro, porque quiero que la cultura sea algo a tener en cuenta por el melillense, por cualquier persona que se levante en su día a día y diga, se levante y vaya al trabajar y diga, ¿qué voy a hacer este fin de semana si me quedo en Melilla? Y que tenga ofertas de ocio y de cultura. Yo creo que eso es un objetivo que nos hemos marcado también, que no tengamos por qué viajar fuera para estar viendo teatro de primera, ni ballet de primera, ni espectáculo de primera, que eso esté presente en un teatro como el nuestro, que tenemos un muy buen teatro, y luego pues que tengamos también cultura en la calle, que hagamos otro tipo de representaciones o de eventos en otros espacios, que ya lo hemos hecho, que aprovechemos la sala de ensayos del Cursal, que aprovechemos el auditorio y la calle y el parque en cuanto se pueda, que en Melilla es casi todo el año, porque se puede casi todo el año, los fuertes, el pueblo, es decir, buscar y explorar otros ámbitos de cultura, pero que se note que la cultura está en la agenda de los melillenses y de las melillenses y que lo tengan en cuenta, porque cuando tú piensas que algo no existe en tu ciudad, pues no lo tienes en cuenta, ni siquiera no te paras un minuto a pensar, pero si piensas que Melilla tiene una buena oferta cultural como la que yo creo que está teniendo el tiempo que llevamos de gobierno, estamos trabajando y haciendo un esfuerzo para que así sea, yo creo que al final forma parte de la vida y de la agenda de muchísima gente. Pero también otro de los aspectos de los que me gustaría hablar es esa protección del patrimonio inmaterial que también abarca la Consejería de Cultura. Sí. Y bueno, me quería centrar a ver, lo diré, el grupo promotor de Lengua y Cultura de Damasí, porque se ha creado recientemente y porque bueno, con la celebración del Año Nuevo pues se vistió de largo, ¿no? Pues fue cuando más se dio a conocer y bueno, esa protección del patrimonio inmaterial de la ciudad, no sé si abarca otras culturas o cómo lo va. Claro, por supuesto. Yo creo que si Melilla es algo, es esa riqueza en diversidad cultural, ¿no? Yo creo que somos ese patrimonio también arquitectónico sin duda, esa riqueza gastronómica, pero esa diversidad cultural es una de las joyas de esta ciudad y de lo que representa Melilla. Entonces, cuando trabajamos la diversidad cultural, hablamos de todas las culturas que conforman la ciudad de Melilla, que son muchas, ¿no? que ahora mismo son 5 y creciendo, ¿no? Al final, porque es verdad que Melilla tiene ese retrato tan ecléctico y tan bonito. Y yo al final creo que trabajar pues, el Llena Ayer, como lo hicimos, cuando más de la mitad de la población ha crecido en un entorno de lengua y cultura masí, ¿no? Cuando sabemos que hay que defender esa lengua, que hay que protegerla, porque es una de las riquezas que tienen muchos melillenses, que son españoles de lengua materna masí, las abuelas, las madres lo hablan, pero ya sus hijos no, y ellas temen que se vaya perdiendo, y tú sabes muy bien, porque estás ahí de cerca, Fausía, el trabajo tan importante que hay ahí y tan bonito, ¿no? Para poner en valor todo eso. Igual que esa cultura, pues la cultura sefardí, que lo hacemos, ¿no? Con la asociación Menguimel, con las rutas, con las visitas, con las actividades que se hacen, las conferencias, las presentaciones del libro, y ahora con ese objetivo en entrar en la red de juderías, que es un objetivo real que se ha marcado la Consejería de Turismo y Cultura para que este año podamos entrar en esa red, y se está trabajando en un mapa de ruta para ello. Pero bueno, tenemos también una cultura gitana, ¿no? que está presente en nuestra ciudad, ¿no? Que lleva aquí pues siglos en Melilla, y que además tiene una idiosincrasia muy variada y muy rica, que tratamos siempre de celebrar. Dentro de muy poquito será el Día Internacional del Pueblo Gitano, para el que también tenemos actividades, y estamos en colaboración con el Instituto de Cultura Gitana en Madrid, con iniciación de un convenio este año con actividades en colaboración siempre. Hay una cultura china ya presente en nuestra ciudad muy importante, y desde luego la hindú
que es maravillosa y que es completamente generosa y abnegada. Ellos están ahí colaborando en las aulas interculturales de La Salle, haciendo talleres de yoga. Ahora, dentro de muy poquito, con una celebración de la fiesta del Holi, que también va a venir un representante de la comunidad hindú a dar una conferencia a la Consejería de Cultura. Creo que al final esa riqueza, si no la exploramos y ahondamos en ella y la damos a conocer al resto de la ciudadanía, como un modo, además, con un modelo de convivencia que es portable a todos los lugares del mundo, porque hay pocas ciudades como Melilla, ¿no? Siria o el Líbano en su momento eran ejemplo de la multiculturalidad. Muchas veces la guerra o el conflicto ha acabado con esto, en Melilla no. En Melilla siguen vivas esas comunidades, con ganas siempre de enseñarle a los demás lo que son, una oportunidad de aprendizaje. Yo lo vivía en las aulas cuando era profesora y ahora como consejera tener la oportunidad de poder trabajarla y potenciarla, pues es un tesoro, es una maravilla. Seríamos muy torpes si no trabajáramos eso desde una área como cultura, ¿no? Una singularidad, una particularidad que también puede atraer al turista. Por supuesto, que, no sé, claro. eso es llamativo, ¿no? Una ciudad que convivan tantas culturas pacíficamente, que todos nos respetemos, pues eso claro, es importante. Una de las joyas, Fausía. Yo creo que si viene cualquier persona a pasear y ve lo que es Melilla en ese retrato multicultural de convivencia, pues yo creo que se queda alucinando de cómo, ¿no?, que una ciudad en el norte de África puede aunar tanto sincretismo, ¿no?, de todo tipo, y cómo lo hacemos como un ejemplo cultural. Yo siempre lo digo, que un aula de Melilla es un ejemplo de esto, un aula de convivencia entre alumnos y alumnas. Solo tienes que dejarlo hablar, solo te tienen que contar un poco cómo han crecido, en qué contextos, para saber que eso es una oportunidad de aprendizaje maravilloso, y eso si lo traslada a nivel ciudad, pues igual, ¿no? Y ahora vamos otra vez con los ciudadanos a ver qué preguntan. Muy bien, me encanta. Pues mira, en cultura echo de menos una época que no sé si recordará, o habrá mucha gente que la recuerde, que era la época de Ayú, Lanchaldani, que venían, vamos, Julio Iglesias, Rocío Jurado, venía. Entonces eso a la ciudad le vendría genial. Y bueno, y también impulsaría un poco el tema de Melilla como ciudad turística y demás. Entonces yo me traía esos conciertos, eso a los que va todo el mundo, sacan billetes, vienen, porque son gente, pues bueno, pues de alto standing, ¿no?, los que actúan. Y luego a nivel cultural, pues también echo de menos buenas obras de teatro. Que ellos, al teatro de Melilla, los que son del teatro de aquí de Melilla, las compañías de teatro, es verdad que sí, que les ayuda bastante en todo lo que pueden, pero de fuera también necesitamos que vengan compañías de teatro, algunas que sean buenas, de relevantes. Yo no la puedo decir porque yo ahora mismo no puedo decir ninguna, pero hay compañías de teatros que son buenas y deberían de traerla, porque en Melilla cuando hay una cosa de estas, pues siempre vienen, la gente acude. Y es verdad, ahora con la pandemia nos hemos puesto un poquito más tranquilos, pero bueno, ya nos estamos levantando un poquito la cabeza. Y de cantantes me gustaría que vinieran más cantantes, cuando vinieran, por ejemplo, que viniera Manolo García, que me gusta mucho. Manolo García, o que vinieran Alejandro Sanz o otros cantantes, pero es que no traen cantantes que valgan la pena. Eso sí que lo echo de menos. Que hay mucha diversidad de cosas, sí, más que en la península. Sí, hacen muchísimas cosas y con todo, siempre que sale hay algo en la calle. Sí. Por ejemplo, la de las carnavales, es que nosotros vivimos enfrente y lo montaron muy bien. Conciertos, a lo mejor no he oído que haya muchos, sí, pero tampoco me informa muchísimo, lo mismo hay todos los días. O sea que si eso, pues a lo mejor que haya más conciertos, que haya más teatros, no sé. De música clásica, por ejemplo, creo que no hay tanto. Y a mí me gusta, por ejemplo, y no he escuchado que haya ninguno todavía. Sugerir es que trajeran más ópera, porque trajeron hace poco una y estuvo muy bien, y el espectáculo tenía calidad y bastante, a mí me gustó bastante, entonces a ver si se animan y siguen aquí, ¿no? Siguen trayendo tipo espectáculos así. Y luego de teatro, pues cualquier obra sí que sea importante, ¿no?, que esté bien. Pero sobre todo a mí, como de obras sí traen de teatro y conciertos de música no están mal lo que hacen, pues que trajeran ópera, que no se olviden de la ópera, ya está. Sé que hay muchas obras de teatro que se están haciendo y la verdad que en ese campo bastante bien. El tema del carnaval, por ejemplo, pues chapó por ella porque lo ha hecho bastante bien.
ha sacado la cabalgata a pesar del mal tiempo y toda esa historia, pero luego, respecto a la comunidad cristiana, ahí estoy un poco quejosa, porque cuando hay algún acto cristiano nos suele meter la interculturalidad y todas esas historias, y para cada cosa hay su momento. Entonces, cuando es un acto de religión, pues que se ciña a la religión. Es mi única. Por lo demás, pues que siga adelante y que apoye a todos los colectivos de todas las religiones de la ciudad. Pedirle a la ciudad autónoma, a todos ellos, que muevan un poquito las artes escénicas en Melilla, que la muevan. Se están haciendo cosas, sí, es verdad, pero yo creo que faltan más cositas, falta el reconocimiento a entidades que hay amateur. Nosotros teníamos en el campus una actividad preciosa, el teatro universitario, a cargo de un profesor, un doctor, Antonio César Morón, y hacíamos cosas muy interesantes. Había que retomarlo y acercar el teatro universitario al público de Melilla. Entre otras cosas, también las distintas agrupaciones que hay, bueno, pues ayudarlas. Mira, en esta ciudad, yo estoy en un grupo, en Café a las 11, somos ya veteranos todos, nos gusta la música y nos gustaría, bueno, pues tener más contacto con el público, con un público que lo hay, un público mayor, un público ya sesentero, que le gusta la música de aquellos años. Igual que la gente joven, los grupos jóvenes, darle más actividades y ayudarlos a que sigan, a comprar equipos que valen caros, en fin, todo eso había que recordarlo, yo lo recuerdo, lo dejo caer. A nivel de igualdad, pues te podría decir que, por ejemplo, se tendrían que ampliar los pisos de acogida, porque hay mucha mujer todavía aguantando a un marido que le pegue, porque no tiene salida. Se tendría que poner una paga para ese tipo de mujeres que están sufriendo esos malos tratos. También te digo, mujeres y hombres, yo meto en ese tema, meto a todo el mundo. Y bueno, y ampliar también un poco, pues, o no sé, crear una asociación, pero real, una asociación que se escuche en Melilla, que tal, precisamente para la atención de ese tipo de mujeres, porque yo aquí en Melilla no es algo que escuche día a día. En el ámbito de igualdad, pues yo sé que se está trabajando también, ¿no? En un montón de sectores, y de hecho, pues ahora, por ejemplo, con el tema del Día de la Mujer y todo esto, pues se están potenciando actividades en este sentido. Bueno, muchas cosas. Bueno, yo apunto No todo todo. apunto todo lo que van sugiriendo. En cuanto al tema de conciertos, yo creo que el año pasado el Balcón de la Ensenada y los conciertos que tuvimos de Orozco, Vanessa Martín, pues yo creo que fueron conciertos de altura. Yo creo que siempre estamos por traer cantantes que sabemos que van a llenar, ¿no? Al final, pues no sé, Pasión Vega o cualquier otra que ha venido a Melilla, que ha gustado a todas. Además traemos de todas las edades, para gente más joven, para gente un poquito menos joven, ¿no? Pensando en todos los tramos de edad y que pueda llenar, ¿no? Siempre pensamos en eso. Es verdad que cuando planificamos este verano, pues volvemos a darle una vuelta, bueno, y si hacemos más, y si ahora repartimos, ¿no? Porque vendrá la feria, pero siempre con la misma ilusión, hombre. Claro, ha citado a Rocío Jurado, ya no puede estar, obviamente, Julio Iglesias pues ya está mayor, ¿no? Pero es verdad que hay grandes, ¿no? que pueden venir a Melilla y que no se preocupe que este verano vamos a traer muchos cantantes y conciertos de altura. Además, la Consejería de Cultura, y me consta que el Mayor también tiene planificado uno, y bueno, seguro que va a haber pues para todos los gustos. La Consejería de Cultura está planeando todavía los que va a hacer, no los tiene cerrados, pero tiene en cartel, posible cartel, algunos muy, muy interesantes. Estuvimos detrás de Serrat, pero no fue posible, pero estuvimos detrás hasta el último momento, hasta que ya nos dijeron que no, que había cerrado las comunidades del todo, ¿no? De las comunidades donde iba a actuar, porque como se retira, como sabes, pues ha cerrado los conciertos y las ciudades hasta donde quiera acudir. Pero bueno, que vamos a seguir trabajando en esa línea. En cuanto a lo que me comentaba Paco Gámez, yo creo que los grupillos locales los intentamos apoyar a todos. Es verdad que al grupo de Paco, pues con el grupo de Paco creo que no hemos hecho todavía nada en colaboración, pero
pero bueno, que queda todavía tiempo y todavía lo puedo llamar para que hagamos un proyecto juntos, porque es verdad que ellos hacen unos conciertos muy interesantes. Y demás, en cuanto al tema de la interculturalidad y la religión, miren, somos muy respetuosos con toda y cada una de las comunidades, como he explicado antes, de la ciudad, y yo creo que más han querido crear ciertas polémicas artificiales que lo que realmente son. No existen esas polémicas, no queremos favorecer a unos grupos más que otros, ni estamos por apoyar a unos más que a otros, no. Lo que pasa es que es cierto que la religión forma parte de la cultura y a veces se cruza en el camino, inevitablemente, en una ciudad donde se ha trabajado mucho la polarización y la utilización e instrumentalización de las religiones como arma arrojadiza, algo que no hace la Consejería de Cultura. Para eso las redes sociales son muy malas, tremendas, ¿no? Porque yo creo que fabrican unas polémicas innecesarias y además totalmente artificiales, porque no es cierto, no es para nada cierto. A nosotros nos encanta apoyar a todas las comunidades, a todas las iniciativas cuando vienen. Ahora viene la Semana Santa de Melilla y nos ponemos a disposición de las cofradías para echarles una mano en lo que nos pidan, en engalanar las calles, en poner flores si hace falta o poner lo que nos pidan. Es decir, estamos ahí para poner la banda, como el día de la presentación del cartel de Semana Santa, que la banda la puso Cultura. Es decir, todo. Y de hecho tenemos un proyecto también para hacer en Semana Santa, en el Cursal, que creo que va a ser un homenaje a la Semana Santa de Melilla, muy bonito, y que también pretende colaborar con las cofradías para ello. Nos sentamos con las comunidades, con la CIM o con la GIM o con otras personas que vienen a proponernos para Ramadán o cuando llega pues la fiesta como el Holi, nos sentamos con la comunidad hindú para ver cómo la quieren celebrar. Cuando el Yen ayer pasó lo mismo, es decir, lo hacemos y lo hacemos con todas con el mismo cariño y la misma dedicación, sin querer crear ningún tipo de polémica. Fijaros, este año que coincide en Ramadán y Semana Santa, apagamos las luces en la Semana Santa porque entendemos que bueno, pues es una fiesta, además que gran parte de esta fiesta pues tiene un respeto y un luto donde no puede haber otras luces ahí. No hubo problema, se habló con el consejero de Infraestructura y llegamos a ese acuerdo. Yo creo que una ciudad como la nuestra, más que enfrentarnos y que eso sea un motivo de guerra, lo que tiene que ser es como siempre una riqueza y un motivo para sumar, para aprender, para no crear conflictos con estas cuestiones. Y yo cuando vienen, a mí me da mucha pena y mucha rabia que se utilice esta cuestión de forma políticamente interesada para crear ese tipo de polémica. Entonces yo no puedo estar de acuerdo. Yo creo que probablemente le haya llegado a esta ciudadana esa polémica transmitida desde lejos y por redes sociales, pero si viene la Consejería de Cultura y hablamos, seguramente se quedará muy tranquila de que no es la línea de esta consejería hacerlo así. Y bueno, pues en general lo que decía Vera, ¿no? Estamos trabajando también el tema de la igualdad y lo hacemos con un mes de actividades, ¿no? El tema de la igualdad. Decía la señora que faltaban casas de acogida. Cuando yo llegué a este gobierno había 2, ahora hay 3, con visos de crear un 4.º recurso este año, ¿no? Incluso un 5.º que tenemos también en vistas, que posiblemente también pueda hacerse a finales de este año. Entonces, estamos hablando de que en 2 años y medio en año y medio se creó un 3.º y que en 2 años más tarde hay pues, más del doble de recursos que había cuando yo llegué a la Consejería de Igualdad. Es cierto que lamentablemente no es siempre suficiente, pero las casas de acogida se utilizan cuando ya llegan esas situaciones de violencia. Yo creo que también hay que invertir en el principio, no en el final, en las políticas de prevención de la violencia. Y en eso también está la Consejería de Igualdad, en colaboración con el Ministerio, trabajando la coeducación en los centros educativos y trabajando el tema de la igualdad para que no pase esto, ¿no? Muchas veces no llegamos a todo y tenemos que recurrir a estos recursos, lamentablemente, pero hay recursos en la ciudad y si hacen falta más, pues iremos abriendo más, sin duda. Pues Proyecto Futuro, lo has visto hace un momento, el centro de crisis de 24 horas también, que se quiere abrir, ya centrándonos en el área de igualdad. No sé si tiene alguna... Claro, el recurso de crisis 24 horas posiblemente vaya acompañado de un recurso habitacional también, y por eso te decía que no solamente hablamos de este 3.º recurso que ya tenemos y que hemos creado desde hace más de un año, sino de este 4.º que acompañará a las violencias sexuales y otro tipo de violencia. También véase trata o cualquier otro tipo de violencia, porque también hay una asociación en Melilla, Fiet Gratia, que está trabajando muy bien el tema de la trata. Son profesionales que están en toda España y se han asentado en Melilla, y a través de esa asociación queremos también ver cómo derivamos estos casos de trata que se quedan en Melilla un tiempo y luego se derivan a la península, pero para que haya realmente un acercamiento a todos los problemas, a todas las realidades de violencias de la ciudad, que pues se junta Melilla, ciudad fronteriza, con la violencia contra las mujeres,
con el tema inmigración, y Melilla en esos temas tiene unas particularidades que hay que trabajar, y en eso estamos. Yo creo que estamos trabajando. Las áreas más visibles son cultura y festejos, pero no estamos descuidando áreas como la igualdad o la educación, ni muchísimo menos. Y trabajan también, imagino, en colaboración con la Unidad contra la Violencia de Género de la Delegación del Gobierno, intercambiándose información y... Mucho. Trabajo mucho con ella porque Laura trabaja todas las semanas específicamente el tema de la violencia contra las mujeres, y todos los casos que llegan a la ciudad pues se le derivan a la unidad de violencia y ella está informada. Entonces vamos hablando mucho, ¿no? Porque muchas de esas mujeres que llegan a la unidad luego pasan por el centro de la mujer, porque hay todo un protocolo de atención, ¿no? Sabes que el centro de la mujer atiende a mujeres en el aspecto técnico, una técnico social, una trabajadora social, un psicólogo, una jurídico, y entonces tenemos todo un centro que atiende a estas mujeres y luego las deriva. Cuando hay casos graves de riesgo alto o extremo, directamente, pues muchas veces obviamente interviene la policía, hay una orden de alejamiento, hay una denuncia, pero también está el centro de la mujer para asesorar, porque no todos los casos de violencia acaban en una denuncia, lamentablemente, ¿no? Porque nos gustaría que así fuera, ¿no? Y que las mujeres tuvieran esa protección, pero no todas quieren denunciar. Entonces está el centro de la mujer, es decir, estamos en colaboración todos los órganos y las administraciones que al final tratamos la violencia contra las mujeres: INGESA, la Unidad de Coordinación, la Policía Nacional y Local, la Guardia Civil, nosotros, está claro, ¿no? Al final la Fiscalía, ¿no? Todos tenemos que estar en perfecta coordinación. Laura y yo hablamos mucho sobre muchas cuestiones, y cuando hay algún tema más preocupante, ella pues me llama y lo hablamos, y me deriva mujeres, nos deriva mujeres al centro de la mujer, y de allí van a los pisos de acogida. Es una colaboración constante, sí. ¿Y qué recursos proporciona, qué recursos pone a disposición de estas mujeres el área de igualdad? Pues las casas de acogida, pero también esa información, atención psicológica y cualquier otro tipo de acompañamiento que necesitan. Se necesitan pues buscar, pues ir a una oficina, solucionar unos papeles que necesitan, ¿no? El tema de las ayudas, por ejemplo, el asesoramiento de qué puedo hacer si he puesto una denuncia, o si a qué ayudas puedo acogerme, ¿no? Pues el Centro de la Mujer está para asesorar en el ámbito laboral, en el ámbito económico, y también, bueno, pues en el caso de que necesite recurso habitacional también, ¿no? Pero sobre todo para ese acompañamiento. El proceso de una denuncia o de irte de tu casa porque has sufrido una situación de violencia es muy duro. Entonces el acompañamiento, pues hay que crear una red de seguridad alrededor de estas mujeres, y para crear esa red de seguridad estamos las administraciones. Está la unidad de coordinación, está la Consejería de Igualdad con el Centro de la Mujer, y trabajamos en estrecha colaboración porque muchas veces se presentan estos casos incluso a altas horas de la madrugada o un fin de semana. La policía a veces nos ha llamado a alguien del Centro de la Mujer, si ha pasado alguna cosa más grave, incluso a mí misma a unas horas, pues a las 2 de la mañana, un sábado, ¿no? Porque ha pasado cualquier historia, ¿no? Y cuando las cosas pues son así, necesitan toda la atención, nos volcamos, toda la administración y todos los agentes que estamos en este protocolo de trabajar para prevenir y para que estas cosas no vayan a más. Y la unidad de coordinación de violencia de género es un trabajo diario, porque se remiten las denuncias por el sistema Biogen, y Laura pues está en colaboración constante con la policía, con el Centro de la Mujer, con la Guardia Civil, y bueno, pues yo creo que hay un trabajo ahí de estar muy pendiente para que los temas, cuando llegan ya a ese punto, no se agraven, ¿no? Porque muchas veces siempre hay un riesgo para las mujeres cuando llegan a esas situaciones. ¿Y no es frustrante cuando llega una mujer víctima de violencia de género, que explica su situación o cuenta su situación, pero luego no quiere denunciar, o si denuncia luego la retira? Debe ser frustrante para las personas que a lo mejor la quieren ayudar. Claro, es que la denuncia es una puerta muy pequeña para todo lo grande que se te hace un tema. Para estas mujeres el tema es gigante, ¿no? Porque se trata de... El agresor siempre tiene ese vínculo afectivo, es siempre alguien que está ligado a ti, el padre de tus hijos, tu expareja o tu pareja. Deshacer todo eso en un momento a las mujeres les causa un camino y es un trauma, ¿no? Y al final ese acompañamiento hay que hacerlo en el tiempo de ella, con todo el asesoramiento y también con todo el cuidado, pero en los tiempos que ellas necesiten. La denuncia no siempre es el camino final, no el punto final, sino el principio de un proceso judicial, un proceso de recopilación de información y de volver a revivir. Muchas veces hay una revictimización cuando tienes que volver a contar lo que te ha pasado. Entonces, ese proceso se tiene que tratar de forma muy cuidadosa y no siempre es el final, como digo, es el principio
y entonces muchas mujeres no se encuentran preparadas, y para eso está el acompañamiento y el trabajo que hay que hacer con ellas en el gabinete de psicología, el centro de la mujer, escucharla y ver qué quieren y sobre todo ayudarlas. Desde luego la denuncia es necesaria porque a ellas las coloca en un sistema de protección, pero además porque señalan al agresor estas denuncias, ¿no? E impiden que luego otras mujeres, ¿no? Cuando ya sea, porque a la policía le llegan esos antecedentes, y eso luego va dejando un historial en ellos también, porque sobre ellos se hace poco trabajo, casi ninguno. Y yo creo que hay que señalar también que sobre ellos habría que hacer un trabajo importante y sobre todo que esto no quede impune, que estos señores no estén en medio de la sociedad como si nada. Si no hay denuncia y no hay nada que deteste que esto ha ocurrido, es muy fácil que haya impunidad. Y esto lo hemos vivido a todas las edades, agresores que han agredido a mujeres de mediana edad, pero también agresores muy jóvenes, Fausía, que también ahí están, teniendo distintas relaciones y como las víctimas son muy jóvenes, ellas, sus papás o sus mamás a lo mejor no han querido entrar en ese proceso judicial y han seguido sin esa denuncia y ahí siguen, ¿no? Teniendo otras relaciones y haciendo daño también a esas mujeres. Y ahí hay que estar muy pendiente, todas las administraciones, para proteger también a la sociedad, ¿no? Porque es un delito público y todos somos responsables de que eso no se repita, ¿no? Es curioso, lo comentábamos en una tertulia que hicimos aquí precisamente en el enfoque, en el 25N, y es verdad que en el entorno de la gente joven, niños de instituto, sí se está viendo aquí mucha violencia. O violencia psicológica o incluso física en algunas ocasiones. Se reproducen los roles de género y en las relaciones la desigualdad y la asimetría, ¿no? entre chicos y chicas, y se reproduce a edades muy tempranas. Esta mañana yo estaba en la universidad con alumnos y alumnas de cuarto de educación social y lo hablábamos, ¿no? Porque es verdad que eso está sucediendo y está sucediendo a muchos niveles, pero también con la gente joven, ¿no? Que parece que avanzamos en muchas cosas pero no en otras. Entonces la sociedad se polariza y yo creo que hay un grupo de jóvenes ya muy concienciados, ellos y ellas, que están rompiendo esos estereotipos, ¿no? que reproducíamos en una determinada época, pero sin embargo la sociedad que está remando en contra de que haya avances en la igualdad y que nos está dando continuamente señales machistas, ¿no? En las series, en la televisión, en las canciones, hace que haya también un retroceso o una reproducción de los roles de siempre y con mucha fuerza todavía en la gente joven, ¿no? Si nos vamos a una película como 3 metros sobre el cielo, donde Mario Casas, que es el protagonista, le da una bofetada a la protagonista también, una chica joven, y Mario Casas allí es pues el sex symbol de muchísima gente joven. Si seguimos teniendo esas referencias culturales por todos los sitios, es muy normal que los jóvenes reproduzcan pues modelos amorosos que no se parecen en nada al amor, que se parecen más a la violencia que al amor. La violencia en nuestra sociedad está mucho más erotizada y se valora más en la cultura que la no violencia, ¿no? Que el bueno, ¿no? Se valora mucho menos y está menos erotizado y es menos atractivo muchas veces para las películas y series que el que no lo es, que el malote, ¿no? Y ese tipo de modelos son los que tenemos que ver y deconstruir, ¿no? Porque si no, pues la gente joven los reproduce con toda normalidad, porque permea y el machismo pues es el mar donde nadamos y donde vivimos y al que nos acostumbramos, tanto que ni lo vemos. Y eso es lo que hay que pelear, ¿no? Contra eso hay que pelear mucho. Y los discursos políticos también se han polarizado mucho en los últimos tiempos Sí. y los extremos no son buenos nunca para nada y, claro, y eso cala en la gente joven. Ahí has dado en el blanco en una cuestión muy importante y es que determinados partidos políticos le dan voz y plataforma al machismo con total impunidad, niegan la violencia específica contra las mujeres y por tanto diluyen absolutamente cuál es el origen de la violencia, que es la desigualdad y el machismo, ¿no? Porque si no existe, si no está por ningún lado, como aquel hombre que salía en la entrevista y decía, ¿dónde está la contaminación?, ¿no? Y no la veía, pues Vox es igual, pero con la desigualdad y con la violencia contra las mujeres, ¿no? ¿Dónde está? ¿Por qué hay una violencia específica contra la mujer y no hablamos de violencia en general, ¿no? Como cuando a alguien se le dice, le voy a tratar su enfermedad de corazón y dice, ya, pero es que también usted debería tratarla de pulmón, ya, pero bueno, vamos por partes, ¿no? Es que al final cuando utilizan este tipo de argumentaciones, que no es más que el querer resistirse a que cambien las cosas, porque vivimos en un sistema patriarcal donde los privilegios no se ceden tan fácilmente, se arrebatan, ¿no? Y cambiar ese modelo, hay muchos hombres y desde luego algunos partidos políticos y concretamente la ultraderecha, el que más, también a veces con apoyo de cómplices de la derecha, pues está resistiéndose a esos cambios, a ese cambio de paradigma, a una ciudadanía
mejor, porque las mujeres y los hombres seríamos sujetos de pleno derecho y todos ganaríamos en una sociedad democrática con igualdad, hombres y mujeres. Sería mucho mejor que la que hay ahora, para ellos también, no solamente para nosotras. Bueno, el martes es el 8M, el Día Internacional de la Mujer. No sé si aquí desde Televisión Melilla vamos a dedicar casi toda nuestra programación a este día durante todas las semanas que viene. Y bueno, no sé, desde el área de igualdad, ¿qué es lo que tenéis pensado hacer? Pues desde el área de igualdad hemos hecho una planificación de un montón de actividades que van a durar un mes, Fausía, que comienzan ya el viernes 4 y que bueno, pues ya empiezan con el fallo del relato internacional Encarna León. A partir de ahí tenemos la carrera del día 6 y después, bueno, pues el día 8 el manifiesto institucional, que como sabes se lee en la puerta de la Asamblea, con participación pues, de todos los partidos, ¿no? Vox este año se ha abstenido de aprobar ese manifiesto, otro año ha votado en contra, pero prácticamente tenemos la unanimidad de la Asamblea. Y bueno, y ponemos y colocamos en agenda esta fecha, que aunque debería ser todos los días de recordatorio, bueno, pues nos recuerda que tenemos una serie de agendas feministas todavía por cumplir y una serie de reivindicaciones y sobre todo de acabar con las discriminaciones y las violencias contra las mujeres. Yo creo que es una fecha que nos permite recordar e insistir en este tipo de agendas feministas. Tenemos teatros, tenemos presentaciones de libros, tenemos conciertos, viene Juan Valderrama a hablar de poesía poesía a favor de las mujeres y de visibilización de la literatura de mujeres. Y bueno, hablamos de una mujer como Dolores Carmona, hablamos también de Chabela Vargas en otro de los teatros, presentamos Lunáticas de Alba Rosa, que también es un texto también hecha por una mujer y escrita también, que tiene un contenido de género muy importante. Y bueno, pues hacemos un recorrido todo el mes por ese trabajo de poner en valor y el legado de las mujeres, la creatividad, lo que las mujeres hemos traído al mundo y todavía lo que nos queda por alcanzar, ¿no? Porque es verdad que tenemos un país que tiene de las mejores leyes de igualdad de Europa y de prevención de violencia contra las mujeres. España yo creo que es de los países vanguardistas. La primera ley de violencia contra las mujeres se hizo aquí en el 2004 y yo creo que somos un modelo a exportar en cuanto a modelos de leyes, pero también es verdad que en cuanto a la igualdad real todavía nos queda un trecho por llegar, ¿no? a conseguir, y que en eso estamos, ¿no? Que la igualdad no solamente esté en las leyes, sino que se consiga de forma efectiva y para eso hay una implicación de todas las administraciones. El Gobierno está muy concienciado, el Gobierno que ahora mismo tenemos en nuestro país y desde luego el Partido Socialista, qué decirte, ¿no? Ha sido el que ha creado las mayores leyes de igualdad y los mayores avances de derechos sociales y en igualdad de nuestro país, ¿no? Y al final pues de eso me siento muy orgullosa, ¿no? Porque yo soy feminista y socialista, pero me siento muy orgullosa de que sea el Partido Socialista el que siempre haya abanderado todos estos avances, porque lo sigue haciendo, ¿no? Yo creo que no perdemos nunca ese faro de qué tipo de sociedad queremos construir y señalar un porvenir mejor para hombres y mujeres, ¿no? Yo creo que señalar ese porvenir y crearnos ese mapa de ruta que sabemos que está todavía en consecución, pero ir hacia allá y no parar de caminar hacia allá es lo que hacemos, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Elena, por acompañarnos aquí esta noche. Muchísimas gracias a ti, Fausía, como siempre, un placer. Gracias. Y a ustedes les esperamos aquí la semana que viene, pues como hemos comentado hace un momento, con un programa especial sobre el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Lo dicho, hasta el jueves que viene, buenas noches y que descansen.